Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IES. Bienvenido, Alfredo, un gusto tenerte en estos micrófonos nuevamente. Se ha informado una comisión especial que elaborará un plan de reformas al IES. ¿Qué cambios son imprescindibles? Bueno, hay que reformar y hay que revisar sobre todo el sistema de pensiones, la sostenibilidad del sistema de pensiones en el tiempo. Algo que es muy importante y para eso el presidente, estoy convencido de que de manera acertada ha contratado una comisión de veeduría de ciudadanos para que levanten una información con respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones en el tiempo. Un punto de orden ahí, Alfredo. Hablábamos al principio del programa de aquí es palo porque bogas y palo porque no bogas. Y ya salieron los eruditos en temas del IES, en los medios digitales que sea, pero en esa comisión que se ha formado no hay nadie entendido en estos temas. ¿Es verdad eso? Bueno, la comisión está formada por gente por profesionales de primera categoría, economistas, ingenieros comerciales, abogados, gente joven y algo de gente mayor, para que analicen este tema. Y hay una mezcla. Las matemáticas en el tiempo y en cualquier institución son exactas y precisas. No se necesita ser un gran especialista. Además, esta comisión va a trabajar de la mano con organismos internacionales para recibir ayuda de ellos. Me refiero al BID y al Banco Mundial, muy cercano a ellos. Así que esperemos que en unos 4 meses tengamos los primeros resultados y el país no tiene que alarmarse, el país debe estar más bien contento, debe estar tranquilo, porque no es nada para malo, es todo para bien, para confirmar exactamente cómo están nuestras pensiones en el tiempo. Tanto que se critica de esto, pues bien, esto van a levantar la información, van a hacer un estudio de la sostenibilidad de las pensiones y luego el presidente tendrá que acoger parcial o totalmente este informe, analizarlo y seguramente mandarlo a la Asamblea para que lo estudie y se pronuncien al respecto. Hay voces, Alfredo, que vaticinan la quiebra del IES en los próximos 2 o 3 años si no se hace nada por evitar. ¿Es así de crítica la situación? No es tal, no hay tal. El país debe estar tranquilo, los afiliados tienen que estar calmados, no hay tal posibilidad. Por ahora estamos levantando información y confirmando lo que todo el mundo dice. ¿Cuál mismo es la cifra? ¿Qué es lo que le debe el Estado a la seguridad social? Y cómo le damos una solución presente y futura. Así que el país debe estar tranquilo, que riesgos de esa posibilidad por ahora no existen. Conversamos con el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor Alfredo Ortega Maldonado. Alfredo, ¿pero cuándo? Porque este tema ya es de décadas que se viene preguntando la ciudadanía y los afiliados, que son un porcentaje importantísimo de la ciudadanía. ¿Cuánto le deben al seguro? ¿Cuánto le debe el Estado? ¿Cuánto le deben también las empresas morosas? ¿Cuál es la cartera por cobrar del seguro social? Es increíble que un tema cuantificable, financiero, el seguro social no lo tenga al día y necesite pasar tanto tiempo, tantos años, tantos consejos directivos y todavía no conocemos una cifra tan puntual como se le debe al seguro social. ¿Qué será? Pues digo yo, 5.555 millones de dólares con 27 centavos. O sea, ¿cuándo podemos tener una cifra exacta y no especulativa? Bueno, este año vamos a tener alguna respuesta a esa pregunta. Es una deuda histórica muy antigua, de mucho tiempo. Hay una deuda de aproximadamente 10.000 millones de dólares, lo que puedo comentar anticipadamente. Y esto es lo que vamos a confirmar, ver cuál es la deuda, lo que el Estado ecuatoriano le debe a la seguridad social por pensiones y por salud. Yo creo que en estos días, en unos 4 meses, cuando tengamos el resultado de esta comisión, vamos a poder confirmar ese valor. Ya. Y en ese sentido desglosemos un poco esas deudas. Una deuda del Estado por el tema del 40% de aportes que en un momento determinado se suspendió y se acumuló y que la Corte Constitucional le devolvió ese derecho al Seguro Social a recibir esa plata. Otra
lo actual. Yo quisiera saber si actualmente hay una deuda con el seguro, eso es importante saberlo, o sea, si es que está al día el gobierno con el seguro de lo actualizado, de lo actual, ya no solamente de la deuda. Tercero, sí me gustaría saber, Alfredo, ¿cuál es la deuda de morosidad del sector privado con el seguro? ¿Y cuándo se inician procesos penales contra aquellos que tienen acumulada deuda y que no la pagan? Y en cuarto lugar, también sí me gustaría saber más o menos cuál es el portafolio de inversión que en este momento tiene colocado el Seguro Social con el Estado. Bueno, son varias preguntas al mismo tiempo, pero hay un portafolio de inversión importante. La cartera del Seguro Social a través del BIES es de aproximadamente 21.000 millones de dólares. Y de eso el 50% lo tenemos colocado con muy buenos rendimientos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso nos da una rentabilidad del 8% aproximadamente. Son papeles invertidos a 5 años plazo y vamos cobrando de manera periódica. Nunca ha habido un atraso por parte, de lo que yo conozco al menos, nunca ha habido un atraso por parte del Ministerio de Economía en honrar esas deudas a la Seguridad Social. Son buenas inversiones. El otro 50% de la cartera, el saldo de los 10.000 millones, está colocado entre inversiones hipotecarias e inversiones quirografarias, préstamos quirografarios y préstamos hipotecarios. Y hay un margen, un valor bastante más pequeño que esto, de aproximadamente 400 millones de dólares, si la memoria no me falla, por unos fideicomisos mal estructurados del pasado, y que en eso no es tan fácil desempolvar estos fideicomisos y darle una solución o una viabilidad. Pero en todo caso, ese es el resumen de la pregunta. No, de una de las partes de la pregunta. ¿Cuánto debe el sector productivo, el sector empresarial, morosidad patronal? ¿Cuánto se debe? Debe estar arriba de 1.500 millones de dólares. ¿Y por qué no se cobra? Bueno, se está haciendo la gestión, pero comprenderá que en 7 meses que llevo al frente de la institución no es tan fácil armar una estructura para cobrar eso. O sea, el día que aparezca uno de esos representantes legales de empresas morosas con un fuerte monto, aparezca procesado por este tema, yo creo que comienzan a pagar el resto. Bueno, se están haciendo algunas gestiones, especialmente gran parte de eso está en la provincia del Guayas. No nos olvidemos que venimos de una pandemia muy importante, lo cual afectó no solamente el pago de esas moras patronales, sino afectó también a los préstamos hipotecarios. Hubo un elevado monto de deuda hipotecaria atrasada por parte de los afiliados con el BIES, el Banco de la Seguridad Social, porque cuando vino la pandemia la gente perdió su trabajo, perdió toda posibilidad de pago y las deudas se incrementaron. Buenos días, Alfredo. Carlos de Tomaso los saluda. Estamos conversando con Alfredo Ortega Maldonado, son las 8:45 de la mañana. Yo estoy un poco en la línea del Pocho. He mirado la creación de esta comisión y he venido escuchando hacia dónde se encaminan algunas soluciones, como es pues el alargar la edad o el reducir las pensiones a quienes lo tengan más alto, pero en esos escenarios, el primer escenario tiene que ser cobrar la deuda del Estado, cobrar la deuda de los empresarios. Es decir, la última alternativa tiene que ser castigar al afiliado, ¿no es cierto? Que viene aportando en base a unas reglas, a una seguridad de que va a tener su pensión al final. Peor los que ya tienen reducir las pensiones cuando tenemos un escenario de una deuda que yo no digo que es responsabilidad del actual gobierno y peor aún de su administración, pero que existe, que es real, no la tienen por qué pagar los afiliados. Yo soy incluso de mano más dura. Yo no renovaría ninguna inversión con el gobierno mientras el gobierno no me presente un plan de pagos adecuado. Y leía a Ramiro García Falconi que denuncia que aparentemente, usted nos sabrá confirmar, en el presupuesto 2023 se está recortando la partida que venía el gobierno pagando al IES en los años. Es decir, en vez de aumentar, que sería la lógica, la ha recortado. ¿Es eso así, Alfredo? No sé exactamente a qué se refiere el doctor García, pero
Voy a contestar la primera parte de su planteamiento. El Estado ecuatoriano, el gobierno del presidente Lasso, en este año que pasó, en el 2020-22, hizo un abono importante de esa deuda histórica. Pagó valores desde el año 2012 que no se habían pagado, y me consta. Hizo 2 pagos. Uno por $140 millones. Esto fue aproximadamente en el mes de julio. Y otro pago de $300 millones. Son deudas históricas del año 2012, 2013, por devoluciones del IVA que el Estado ecuatoriano ha pagado a la Seguridad Social. Y hay un gran avance. Esto no se había dado en mucho tiempo. Y estos valores no sirvieron para honrar obligaciones con los prestadores de servicios de la salud. No lo dudo, pero fíjese que lo que le están pagando es devolución del IVA, no la deuda. Entiendo pero que, antes no se había pagado ni eso. Del presupuesto del IES, ¿cuánto tiene que aportar anualmente el gobierno? Entiendo que es el 40%, el 30% del monto total. Lo dijo exactamente, Pocho, el Estado ecuatoriano, por ley, artículos 110 y 103, si la memoria no me falla, de la Ley de Seguridad Social, tiene que pagar las atenciones de los jubilados y los costos por atención de enfermedades raras y catastróficas. ¿Que eso equivale a qué porcentaje del presupuesto? Eso equivale... ¿Un 30? Por ahí. Un 30% del presupuesto del área de la salud, es correcto. Porque a donde vamos es, esta comisión no puede tener como ejes agravar la situación del afiliado. Pero una oyente, esta comisión es ad honorem. Es una comisión ad honorem formada por ecuatorianos, encabezada por el economista Augusto de la Torre. Está la abogada Carla Morales, que ustedes la conocen, es una buena mujer. Está claro, la señora... Por supuesto, una linda persona. Está hija de Carlos Víctor Morales. Sí. Hija de Carlos Víctor Morales, una chica muy entusiasta, joven. Está social, muy social ella. Muy solidaria. Muy solidaria. Es correcto. Hay gente joven. Pero esa idea que surgió para otra cosa, en este programa me acuerdo que te dimos esa idea. Tú la has vinculado al tema financiero, de revisar esta cuestión de los números del Seguro Social, que me parece muy bien. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas que en algún momento hablamos de crear una comisión de patriotas vinculados especialmente al mundo de la medicina, que inspeccione, que haga una veeduría de los hospitales? Ya que se hizo para lo financiero, ¿se podrá hacer para lo operativo? Yo creo que sí, Pocho. Desafortunadamente no se puede hacer todo de golpe de la noche a la mañana. Creo que hemos tenido grandes avances en el Instituto de Seguridad Social. Esta comisión se va a dedicar al tema de pensiones. No es tan fácil hacerlo bruscamente. La idea del tema de la salud también es importante. Estamos trabajando por primera vez en la institución, Pocho, en lo que le llamamos un plan médico funcional, que consiste en analizar la posibilidad de repotenciar nuestros actuales hospitales y contratar el personal sanitario. Solo en los 5 hospitales más importantes de la seguridad social se requieren por lo menos 1.000 personas de contratar. Antes de sentarme aquí escuchaba a ustedes de las falencias del personal que no tenemos. Es cierto, en los últimos años los hospitales de la seguridad social se han ido desmembrando, los buenos médicos, enfermeras, todos se fueron migrando a la red de prestadores privados de la salud. Oye, Alfredo, eso es algo que tiene que tenerlo claro la ciudadanía. Mira, se me ocurre una idea, porque a mí sí me alarma la morosidad empresarial. Estamos hablando de $1.500 millones, Carlos, Juan Javier y amigos oyentes. Que está tipificado como delito, ¿no? No estamos hablando de $5 millones. Ya 100 fuera alarmante. Imagínate 1.000 y peor, $1.500 millones. Lo que significa que dentro de ese paquete de $1.500 millones, un alto porcentaje debe de ser también de deuda, de no pago al Seguro Social, de retención que le hacen al empleado, es decir, del aporte laboral, de la retención que le hacen al empleado, que deberían de transferirlo inmediatamente y no lo hacen. Entonces, ese empleado al que le descuentan, si no me equivoco, el 9.75%. Por ahí. Le descuentan ese valor de su sueldo. 9.45. 9.45. En lugar de transferirlo, no lo hacen.
O sea, la empresa se queda con ese dinero para su circulante, para su cuenta, para su operación, no lo transfiere y además le genera un perjuicio directo a ese empleado porque cuando tiene que ocupar el seguro social no puede recibir las prestaciones. Entonces yo hago la siguiente idea. Y ese está en problemas este empleado. Propongo la siguiente idea. Ahora de que ya hay una facturación electrónica, yo sí creo que empresa que se atrase 2 meses en pagar las aportaciones al seguro social de sus empleados, inmediatamente se le bloquee la posibilidad de hacer facturación. ¿Quieres facturar porque estás trabajando, necesitas facturar? Ok, ponte al día. Porque de lo contrario, queda a criterio del contador, del financista, del gerente general de la empresa. No, hay que pagar seguro social. Aguanta, y pasan meses y pasan años y acumulamos 1.500 millones de dólares en deuda. Esas empresas tienen la posibilidad de hacer un convenio de pago. Por supuesto que tienen la posibilidad. Ahí hay que apretar. Es que si no se los aprieta, la manera de apretarlos es esa. Por ejemplo, bloqueo de facturación electrónica. No puede facturar. Yo no digo que funciona perfecto el tema de la cobranza en la seguridad social. Han habido muchas falencias internas. Y la realidad que han pasado las empresas, como usted también dice, ha sido una realidad dura. O sea, pero hay que ya... Y justamente un punto de hora, tengo algunos comentarios acerca de eso. José Ignacio Avesillas dice, se podría analizar la eliminación de intereses en pago de aportaciones atrasadas a partir del 2020. Aún hay quienes no nos recuperamos de la pandemia. Funcionaría como una baja de impuestos para poder recaudar dichos valores y para empresarios salir de la mora. Un oyente, otro, Merly Elizabeth Moreira, dice que se tome en cuenta los años de jubilación. No es justo que los que estamos ya próximos a esta etapa de jubilarse se nos aumenten los años para poder disfrutar de ella. Que aumenten las aportaciones, pero no los años de jubilación. De lo contrario, no estaríamos jubilándonos o estaríamos jubilándonos cuando ya estemos muertos. Y Ricardo Kenny, otro oyente, dice, ingeniero Ortega, a favor tomar en cuenta la deuda del IES con el Hospital León Becerra de Guayaquil. Son más de $3 millones que nos deben. Agradezco su atención. Hacia allá iba yo, porque Cristina Freire, la vocera de la Asociación de Centros de Diálisis, también hizo una manifestación de la necesidad urgente de pagos. Roberto Gilbert, vi una noticia que publicó, me parece que el portal Ecuador en Vivo, también dice que hay una deuda importante a ese centro, que es otro privado. Ricardo nos dice que también, es decir, León Becerra. ¿Cómo estamos con el pago a proveedores? ¿Cuál es el plan para ponerse al día, Alfredo? Estamos con muy buen plan. El pasado día viernes nos reunimos con el ministro de Economía y Finanzas, con el señor Pablo García, con el ministro Pablo Arosemena, un representante de los prestadores. Eran 2 personas, no me recuerdo sus nombres. Y tenían la misma inquietud y hemos acordado aquí en el Ministerio Zonal, en el gobierno zonal, que en este año va a ser más regular el pago. El ministro de Economía está muy entusiasmado en apoyar a la institución para poder honrar esos pagos. Estos pagos, como bien dijeron ellos mismos, un delegado de los prestadores, el atraso no es de ahora, el atraso es de muchos años atrás. El atraso en el 2015, en el 2016, en el 2017. Sí, pero ellos se refieren a la deuda. Claramente hay la deuda anterior, la vieja, vamos a llamarlo así, pero se siguen y la deuda nueva. Y los que se quejan son de la deuda nueva, que hay atrasos de 4 o 5 meses, sabiendo que el gobierno hizo este pacto por la salud, este acuerdo por la salud ahora en enero. Momento de aprovechar y apretar un poco la tuerca ahí al Ministerio de Finanzas. Ahora, yo complemento el comentario de Carlos de Tomaso. Pero ¿por qué tenemos que depender los miembros del Seguro Social, que somos los afiliados o los jubilados? ¿Por qué tenemos que depender de Pablo Arosemena o del ministro de Finanzas de turno? Si el IES es un organismo autónomo que tiene sus propios recursos. Es lo mismo que les pasa a los municipios, Pocho, porque tenemos el maldito sistema de que todo termina en la chequera del Ministerio de Finanzas. No, pero es que me da la impresión más bien, Carlos, de que vamos a pagar las cosas del seguro en temas de salud acorde a como nos vaya pagando deuda histórica el gobierno. Entonces, es como una cadena, cuando no debería de ser así. El tema de la salud es prioritario y fundamental, es decir, el propio Seguro Social con sus propios fondos debería de ir, así como tiene plata para invertir
en bonos del Estado y otras cosas más, en créditos hipotecarios, en créditos quirografarios, también que haya fondos disponibles para que se atienda un paciente en una clínica. Obviamente se hace la veeduría, se hace el informe que corresponda a lo que verdaderamente costó una operación, una intervención, una permanencia en un hospital, en una clínica, pero que se pague que en términos máximos de 40 días. Si no debe de demorar más, Alfredo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Pocho, y soy solidario y lamento mucho estos atrasos de los pagos, pero no es lo mismo recibir un pago por 3.5 millones de afiliados y extender el servicio de la seguridad social de la salud a más de 7, 8, 9 millones de afiliados. No sé si esa parte... Sí. Lo tiene claro el país. Es indiscutible que hay mucho menos aporte de lo que en un momento determinado. Es que se extendió la cobertura sin financiamiento. Pues el señor Correa, ¿no es cierto? Sí, y ahí produjo ese hueco que necesitan los aportes del Estado y provoca estos problemas. Pero sin duda es un problema de atención prioritaria. Y encima le quitó el 40%. Sí, pues, pero la Corte Constitucional la restableció, gracias a Dios. 3 años más tarde, en el año... Pero por suerte. Pero sin retroactivo. Sin retroactivo. Ahora, el tema de, entonces, de las transferencias, hay un acuerdo ya de pagos para poder, aparte denunciaban, yo no sé si usted nos sabrá decir, que parte del retraso también es que no existen auditores suficientes, porque los procesos de pago a las clínicas privadas viene con un proceso previo de auditoría o de verificación, ¿no es cierto?, de que efectivamente se dio el servicio, esa validación que hacen correctamente, porque ese debe ser el procedimiento para usted respaldar. ¿Están con los equipos de auditoría suficiente para ir a analizar todas las operaciones con cada centro privado? A ver, ¿cómo funciona esto? Para poderle pagar a un prestador, tiene que haber un sistema de auditoría, confirmar, validar el servicio que el prestador le dio al paciente. ¿Cómo ha funcionado esto en el pasado? Que el Instituto de Seguridad Social tenía sus propios auditores, que son médicos. Por ejemplo, aquí en Guayas, para citar un ejemplo, habrían unos 40 auditores. Pero estos 40 auditores, por el incremento importante del servicio de los prestadores de salud, no alcanzan a auditar a todos los prestadores. Entonces se demoran. ¿Y qué es lo que sucedía? Que las personas de la seguridad social tenían que aleatoriamente o discrecionalmente auditaban, para tomar los ejemplos de 2 prestadores, a la clínica Guayaquil o a los de diálisis. Entonces, si yo le auditaba al de diálisis, yo tenía más posibilidades inmediatamente de honrar el pago a diálisis. Pero como no le auditaba o dejaba para segundo plano la auditoría de la clínica Guayaquil, te quedas en la fila. Se quedaba en la fila hasta el siguiente mes, si es que yo le volvía a auditar a la clínica Guayaquil. Porque si no, se volvía a quedar en la siguiente fila. En otras palabras, le puede llegar la plata, pero no puede pagar mientras no esté auditado. Es correcto. Y ya se está acelerando ese proceso. Pero por supuesto, eso son buenas noticias, porque hemos contratado con la Expotel un sistema de auditoría para validar las cifras desde el año 2017 al 2021. Ya hicimos esa contratación, que ha tenido un costo de aproximadamente $5 millones, para validar esas cifras. Ahora, en el próximo mes de febrero, seguramente la primera semana de febrero, nuestro departamento legal del IES está por adjudicar una auditoría para todo el año 2023. Todo lo que se realice desde enero en adelante va a estar con una auditoría automática. Se acabó la discrecionalidad, por no decir otra palabra, de que a este le audito y a este no le audito. La aleatoriedad, pero va a ser automática, pero es rápida. Pero por supuesto, termino el contrato, el servicio de prestación de la salud, y automáticamente esta compañía entra a auditar. ¿Cómo está? Y eso se demora, es automático. Alfredo, hay una idea, Carmen Veloz dice, ¿hay una idea de cuántos prestadores existen en Guayaquil? Son aproximadamente 170 prestadores de la salud en Guayaquil, y en Quito un valor similar, un valor de 80 prestadores, es casi 2-1. Ya, ¿cómo va el funcionamiento de los hospitales? ¿Ha bajado el nivel de corrupción?
hay mejor atención, el tema de las medicinas en cada uno de los hospitales del Seguro Social. ¿Cómo Mire, va eso? Pocho, hay mejoras importantes en Por el ejemplo, temas puntuales. Yo no veo que haya un caso de corrupción. Y ustedes lo saben, no lo vamos a permitir. Es una política universal de todos los servidores públicos de que no haya corrupción. Ahora no la hay en este gobierno y no la existe tampoco. pero tú estás seguro que no hay en los hospitales. No hay, si tú la sabes, cuando No, yo mañana no le te pregunto. identifiques, con mucho gusto nos avisan y tomaremos la acción inmediata. Pero no existe un caso de corrupción. O De sea, los ya las bodegas confirmados. están controladas, todo está controlado. Y hay mejoras importantes, Pocho, en el tema de la medicina. Yo sé que el país demanda de mayor atención, de mejor calidad de disponibilidad de medicinas e insumos. Pero estamos avanzando. Yo les voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando asumimos el rol de la seguridad social, nuestro trabajo, teníamos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo no más allá del 30% de disponibilidad de medicinas. Hoy en el Teodoro Maldonado nuestra disponibilidad de medicinas es del 70%. En el Andrade Marín tenemos una disponibilidad de medicinas en la ciudad de Quito del 84%, cifra similar en el hospital de la ciudad de Cuenca, José Carrasco Arteaga. Es decir, hemos duplicado la disponibilidad de medicinas. Del 35 o del 36 ya estamos un promedio en el 70%. ¿Y se las país. está entregando en farmacias de barrio, de otros sitios? ¿O todo se está concentrando en el seguro? Todo se está dando en los distintos centros hospitalarios del país, pero eso sigue siendo poco. Debemos llegar al 80, al 90%, pero no es fácil. De la noche a la mañana, cuando personas del pasado que administraron la seguridad social omitieron el stock, omitieron abastecerse de medicina, por las razones que sea. Yo no puedo comprar un carro, como decía Juan Javier. Compro un carro, no es lo mismo comprar un carro hoy que comprar hoy 100 carros. No hay quien me provea de 100 carros de golpe. Eso sucede lamentablemente con los distribuidores farmacéuticos del Ecuador. No podemos comprar de la noche a la mañana y abastecernos de todas las medicinas. Tenemos el plan, están subidos los procesos, pero muchas empresas distribuidoras de farmacéuticos nos piden un periodo para postergar la entrega de los fármacos, porque no pueden abastecernos de golpe y porrazo. Alfredo, a ver, las quejas, lo comentábamos la semana pasada aquí, las quejas no cesan sobre la pobre atención médica y la escasez de medicinas e insumos en los hospitales del IES. ¿Cómo revertir esta situación? Porque, por ejemplo, hablábamos la semana pasada y sacábamos tomas de las ambulancias del Cuerpo de Bomberos llegando al Hospital de los Ceibos y quedándose parqueadas cerca de 8 y 14 horas porque las camillas no se las devolvían. ¿Cómo revertir esta situación? ¿Qué pasa en los Ceibos, por ejemplo? Bueno, es parte de esta repotenciación de todos los hospitales del país. Y quiero ser enfático, sin perjuicio de cortar los contratos de prestaciones de servicio. Eso no va a haber. Por ahí se filtraba una posibilidad de que el Seguro Social ya no tiene que contratar. No hay que contratar a los malos prestadores de servicio a la salud. Hay muy buenos prestadores de servicios de la salud, muy buenos profesionales, muy buenas instituciones, clínicas, que hacen un buen trabajo. Con ellos tenemos que seguir, pero obviamente hay que revisar, como les contaba antes, aquellos prestadores de servicio a la salud que no lo hacen correctamente y que hay que tomar acción sobre eso de manera inmediata. Tenemos muchos mensajes de los oyentes preocupados de este tema de las reformas o posibles reformas a la seguridad social, de que ya están próximos a jubilarse, de que no es justo que le cambien las reglas, de que si se aplica algo no tiene que tener efecto retroactivo. Pues es importante que se vaya tomando, informando a la ciudadanía para no causar pánico de hacia dónde, cómo sería, si va a tener efecto retroactivo o no. No.
Porque Carlos, evidentemente pues han jugado unas reglas del juego, O sea, que el afiliado la ha cumplido, y el que si no ya... tenga, el que no tenga, Carlos, el que no tenga efecto retroactivo quiere decir que aquellos que recién por primera vez se incorporen a la fuerza laboral corra para ellos, corra para los que ya han venido corriendo. y que los que ya tienen su pensión asignada, pues que no se la puedan bajar, ¿no? Obviamente, y tampoco a los afiliados que ya están corriendo el tiempo, así sea de un año en adelante, no importa, tendrían que manejarse bajo el esquema actual. Si es que llegase a ver eso, es para los que recién se están incorporando por primera vez, que ya no se jubilarán a los 25, sino a los 30. Le pregunto correcto. algo, Es incluso, correcto, Pocho, lo que incluso tú de las dices es conversaciones de esas reformas se está debatiendo una idea de que el seguro social solo se dedique a lo que es jubilación y pasar la salud todo al Ministerio de Salud, lo cual sería pues un error, ¿no? Pero esos son especulaciones que no tienen ningún sentido. Y solo para puntualizar la primera parte, este proyecto de reformas no será retroactivo, es injusto. Si yo tengo 30 años y ya me voy a jubilar el próximo año, no es que a partir de ahora me van a correr 10 o 8 o 5 años para adelante. Eso el país tiene que estar dejar tranquilo. esa tranquilidad y eso no existe y eso no se va a dar. Y si le dan la chance A ver, de coger a ver, doctor, está por aquí el doctor, no hable fuera del micrófono, acérquese y con mucho gusto formule alguna pregunta, usted que es un prestigioso médico ecuatoriano. buenos días a todos. Pero le pregunto, ¿y si a las personas, como en mi caso, que puede ser que esté jubilado o que todavía tengo algunos años más, me dan la oportunidad de elegir qué régimen cojo? Sería, es decir, ¿usted se quiere jubilar ahora o quiere jubilarse dentro de 30 años? Para que usted pueda seguir manteniendo un contrato laboral con la empresa que tiene. Usted lo puede hacer. Por eso le digo, que nos den la oportunidad de elegir. Eso existe. Usted puede decir si se jubila hoy, mañana, en un año, en 2 años. Usted decide cuándo. Pero hay empresas que lo quieren Bueno, jubilar. en todo caso, no sé si hay más preguntas para... Sí, hay muchas preguntas. Sí, vamos con las Aquí de dice, los por oyentes, ejemplo, que están reforma a la bastantes. jubilación patronal. Se tiene previsto irla traspasando al IES. Vamos a ver qué dice la comisión. Tengamos un poquito de paciencia para ver qué pasa con él. Ya, refinanciación, Las ingeniero sugerencias. Ortega, refinanciación. Nicolás Romero dice, tengo un año pidiendo la refinanciación que la ley del COVID nos da derecho al sector turístico y no lo han hecho. ¿A quién acudo? Porque ya no sé a quién acudir. Ah, sí, Nicolás Romero. esa denuncia hubo por parte de los agentes turísticos y todo, que fueron de los más golpeados, ¿no? Al señor Nicolás Romero lo estamos atendiendo personalmente, el director de la Seguridad Social en la provincia del Guayas, lo ha atendido en varias ocasiones con todas las caballerosidad del caso. Es un tema, no es tan fácil, es algo complejo, no conozco los pormenores, pero él sabe que lo estamos atendiendo. He hablado yo con él personalmente y el abogado Enrique Fósil, nuestro director provincial, Bien. lo ha atendido en su despacho y el Instituto de Seguridad Social está abierto y con la mejor intención de darle solución a sus problemas. Antonio Martínez, ¿qué piensa de las alianzas público-privadas para la tecnificación y profesionalización en los principales hospitales del país? Bueno, yo le he dicho que el Seguro Social no puede cerrar sus convenios, que ya son propiamente una alianza público-privado. El hecho de los prestadores es que tenemos una alianza. Lo que tenemos que hacer es confirmar y mejorar la relación con aquellos centros que brinden una atención más oportuna y confirmar que el centro sea un centro de calidad con profesionales probos y que no sea un centro que de la noche a la mañana se creó sin la experiencia, sin la trayectoria, sin los equipos para atender. Y deben de haber de estos algunos, pero no vamos a pretender cerrar nuestros contratos, nuestra relación con los centros privados. Ya tenemos una alianza público-privado con ellos mediante estos contratos que funcionan bastante bien. Una más de los oyentes, nuevamente el grupo que necesita insulina nos está diciendo que no existe o hay escasez de insulina en los hospitales. No sé si para que lo podamos verificar o pueda usted pedir la información, porque seguramente pues no todo va a tenerlo a la mano, ¿no? Pero acá están los oyentes diciéndonos que dependientes de insulina, que no hay insulina. Que falte insulina en un hospital para los diabéticos es como que falte oxígeno en una terapia intensiva para un internado ahí. Sí. Lo voy a verificar. John Mendoza Alvarado, La nuestro insulina oyente. es la vida de esas personas, como la diálisis es la vida de aquellos que no tienen riñones.
Pero bueno, igual, siempre un gusto, Alfredo, tenerlo ya es la tercera comparecencia que tenemos. Preguntas del público, pero ya el tiempo se nos ha agotado, tenemos la agenda de pero siempre es importante, usted ha tenido siempre la generosidad de venir al programa, informarnos, lo vamos a seguir invitando cada cierto tiempo, pues recopilando información. Al banquillo. Por favor, es que no queda gusto. Es que a través de Encantado. los micrófonos la gente tiene derecho a preguntar o a escuchar su respuesta. Y además es importante Encantado. acceder a información exterior, ¿no? Es súper importante para ese tipo de instituciones. Muchísimas gracias, Alfredo.